Bueno, muy buenas tardes a todos. Como les comenté hoy, es nuestro último Zoom del año de nuestra agrupación Movimiento Liberal Argentino. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a los dos liberales que considero son los más representativos hoy de traer un mensaje esperanzador para la Argentina. Por un lado, el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, y por el otro lado, al doctor Juan Curuchet. ¿Están los dos con nosotros? Álvaro, lo veo. Sí, también. Hola. Y Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan, María, ¿cómo estás? aquí te veo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están Bien. todos? Qué felicidad ver que tenemos una audiencia a las 19 de 20 integrantes. Al empezar, en breve seguramente vamos a poderlo duplicar. Juan, tenemos poco tiempo. Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo ves el cuadro de situación político de Argentina hoy, lo hecho hasta ahora, y cuál es la propuesta que tiene el PRO para todos nosotros, los seres humanos humildes que vamos de a pie caminando en esta Argentina tan dolida. Sí, mira, yo creo que hay que poner el tema en perspectiva. Cuando gana el Frente de Todos en 2019, eh, y muy rápidamente se advierte que Alberto Fernández, lejos de venir una suerte de versión moderada o que hubieran aprendido de los errores del gobierno previo de Cristina Kirchner, muestra una tendencia a repetir todos esos errores, a, a todo argentino de pensamiento republicano y liberal. Ahí está haciendo ruido Carlos Romero, ¿eh? Entonces lo pueden silenciar, porque si no es. Sí. Bueno, pero fíjate de mutearlo. Bueno, empieza a haber una preocupación muy grande de una radicalización del régimen político argentino, yendo a algo muy similar a lo de Venezuela. Eso provoca reacciones sociales importantes que se da en las calles, en los medios de prensa y merced a distintas articulaciones también a nivel judicial, cautelares y demás. 3 años después, mucha agua bajo el puente, la cuarentena y demás, podemos decir que ese programa de radicalización no se pudo llevar a cabo, en parte una gran ambivalencia dentro del seno del mismo gobierno, en parte por las dificultades que la oposición le planteó. Fue inédito que la oposición se mantuviera unida en todo este periodo. Normalmente el peronismo tenía una enorme capacidad de cooptar y dividir a la oposición, y ello allanaba el camino para desarrollar su agenda, ¿no? Así que esto no pudo concretarse y el país está bastante trabado porque los esquemas de reforma del Ministerio Público, ampliación de la Corte, reformas procesales, cambios en Comodoro Pi, en un terreno, en otro, no sé, lo de Vicentín, no se pudo llevar a cabo. Y después, cuando el gobierno pierde la elección de medio término, encima se fortalece la mayoría parlamentarias opositoras. Queda como gran desafío y gran incógnita el año que viene, previsiblemente va a ganar la oposición y va a tener casi mayoría parlamentaria, no va a tener mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pero va a quedar muy cerca. Pero resta por verse, y creo que esto da mucha incertidumbre, si a su vez la oposición puede llevar a cabo su agenda, ¿no? Después está la discusión de cuál es la agenda, ¿no? Cuán transformadora va a ser, pero sea la que sea, si no se produce el mismo fenómeno de marchas callejeras que ya están anunciadas, como Llano a la Cabeza, judicialización y cautelares, y que tener el país totalmente bloqueado, porque cuando gana la centroizquierda, la izquierda no puede desarrollar su programa, cuando gana la centroderecha, lo mismo, ¿no? Con lo cual va a ser muy importante tener un mandato de cambio categórico en las urnas, porque la forma de romper este bloqueo es tener muchos votos, tener votos que se reflejen en mayorías parlamentarias y tener un mandato muy claro en las urnas. Así que esto está por construirse.
y hay distintos escenarios. Un escenario es que la oposición tenga una interna ejemplar. Hoy vamos camino a una interna que por un lado de personas, básicamente Horacio Rodríguez Larreta versus Patricia Bullrich, pero también es una interna en buena medida conceptual, ¿no? Porque es una interna entre los que creen que a Macri le faltó manejo político, encontrar consensos, y los que creemos que fue tibio, que perdió los primeros 2 años de gobierno en materia fiscal y que después ya no lo pudo recuperar, pese a que desde el punto de vista fiscal fue bastante eficaz en el 2018-2019, pero ya estábamos en tiempo de descuento, como cuando empezás a jugar bien un partido y ya venís 3-0 abajo, ¿no? Así que es muy importante esta interna. En palabras de Patricia Bullrich es: si vamos a hacer más, cambiemos que sigamos, y creo que se va a dirimir, ¿no? También hay, por supuesto, estilo, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta es un hombre mucho más de consenso del sistema político, de acuerdo de dirigente. Patricia de comunicación directa con la gente, y es más un outsider. Es muy curioso esto, porque es una figura que hace política de los 15 años, pero que es percibida, y yo creo que con toda razón, como una outsider, porque ella no es parte de una corporación política. Permanentemente tiene una visión diferenciadora de eso. Y por eso tiene cierta afinidad natural a veces con Milei, porque se paran en una vereda en común. Y ahí toco el tema espinoso, que es Milei. Yo a esta altura creo que Milei presta un gran servicio. Primero porque influye mucho en el debate político, a favor, digamos, a favor de ideas liberales. Ha contribuido a catequizar sobre todo a la juventud de una forma muy importante, que quizás de la época de Álvaro de Sogaray Padre, que esto no lo veíamos. Después porque a esta altura, como representa por un lado para algunos un voto liberal, pero para muchísimos un voto castigo a la casta política, como él la llama, también tiene voto kirchnerista. Es notorio que él está ganando en el voto de juventud, y el voto de juventud era un voto que ganaba el Frente de Todos, y hoy ya no gana más. Entonces, para mí, que Juntos por el Cambio haga una gran elección, y que encima Milei haga una buena elección también, eso para mí es maravilloso. Y además, presumiblemente, la bancada legislativa de Milei tendría que estar más afín a un programa de reforma que algún aliado que tenemos, tipo Stolbizer o ni que hablar si alguien quiere imaginar algún entendimiento con un Randazzo o similar, ¿no? Así que bueno, después está el programa. Los partidos que integran Juntos por el Cambio tienen una serie de fundaciones: Fundación Pensar, la Fundación Alem, la Fundación Ana Arendt, el propio López Murphy tiene una serie de equipos técnicos, y Pichetto. Se está consensuando un programa. Obviamente es un programa de liberación en buena medida de los agentes económicos y de bajar impuestos improductivos, de volver a recuperar el dinamismo del acuerdo de integración con la Unión Europea, avanzar en una apertura comercial. Y queda mucho matices para discutir, ¿no? O sea, cuán de shock versus cuán gradual, la discusión de siempre en Argentina se va a hacer. Yo creo que esta discusión no se puede zanjar hasta que tengamos la línea de base con la cual arranca el gobierno, porque el nivel de atraso del tipo de cambio, el nivel del stock del ELIX, de Reserva Banco Central, todo eso va a influir muchísimo en la visión, porque hay un escenario donde, por más que uno quiera jugar de gradualista, no hay forma de sostener el gradualismo, porque no tenés ni más crédito, ni más credibilidad, ni está en la Reserva del Banco Central. Y otro escenario donde alguna imagen para soñar con que tenés tiempo, podés tener. Yo soy escéptico en eso, creo que vamos a llegar con muy poca confianza. Creo que además no es bueno que nos enamoremos de la idea de nuevo. Pasó en el 2015, nosotros somos mejores, a nosotros nos van a creer, vamos despacio con esto, porque algo de crédito o financiamiento tenemos. Yo creo que mejor partir del pesimismo, creer que nadie le cree a nadie, ni el exterior, ni los propios argentinos, y que solo vamos a ganar credibilidad con los hechos, es decir, con acciones concretas de gobierno que demuestren que vamos en serio, que vamos a poner en caja el gasto público, que se va a alinear el gasto con los ingresos genuinos del Estado, y que el tema de la deuda se va a arreglar a partir de tener superávit, y que, por supuesto, cada vez que un acreedor se porta bien, automáticamente le mejora la calificación crediticia, ¿no? Y la deuda se hace más fácil de pagar. Porque, digamos, un defaulteador serial tiene riesgo país 2.200 puntos, un tipo que demuestra ser buen cumplidor atendiendo los deberes, al poco tiempo ya bajamos a un nivel que en el mundo es altísimo, pero en Argentina es un gran cambio, que es volver al umbral de los 600, 700 puntos de riesgo país, ¿no?
Así que los primeros meses van a ser difíciles porque hay que sincerar un montón de precios relativos que están destrozados, al mismo tiempo que tenemos que cuidar que la espiral inflacionaria no se vaya a dormir demonio. Massa todo indica que va a tener cierto éxito en estirar la mecha y lograr que, no sé si todo, pero porque a lo mejor algunas cosas le estallan antes, porque la sequía puede generar un agujero en la balanza comercial argentina grande, pero parte de los desajustes lo va a lograr pasárselo al gobierno siguiente. Entonces hay que trabajar en eso al mismo tiempo que tenemos un horizonte de mediano plazo de una inflación a la baja, que va a ser la principal satisfacción que le puede dar a la gente, ¿no? La gente, yo creo que notoriamente está muy angustiada por la inflación, porque nadie entiende, y más bien todos creemos que no nos alcanza el sueldo, y esto no tiene remedio con niveles de inflación del 6-7% mensual. La única forma es empezar a la baja, ¿no? Pero la baja en el primer minuto es difícil, cuando tenés que sincerar el valor del dólar, el valor de las tarifas y un montón de otros precios que están totalmente distorsionados, ¿no? Por el contrario, una apertura comercial que no puede ser brutal, porque vos al empresario no puede cambiar la regla de juego todos los días en el acto, ¿no? Pero algún grado de apertura que empezar a tener, eso va a tender también a poner en caja algo los precios, porque hoy es notorio que los márgenes empresarios son muy altos, porque no hay competencia, porque no se puede importar nada. Así que en una economía más competitiva, parte de lo que alimenta la suba de precios va a morigerarse. A favor juega un hecho que como el gobierno puso chiquicientos dólares, buena parte de las pymes no acceden a los dólares del mercado único libre de cambio, gran eufemismo tipo mérito de George Orwell, parece ese nombre, y entonces ya están importando con dólares al paralelo y por lo tanto el traspaso de precio de un sinceramiento de dólar va a ser algo menor que otras veces. Igual siempre es una noticia negativa para el salario real y para las jubilaciones una devaluación, ¿no? Así que bueno, ese es el escenario. De todos modos, no se puede salir adelante si seguimos en un país donde el que invierte no puede retirar el fruto de su inversión. Así que ese tema hay que abordarlo. Es intolerable que un gobierno de tinte republicano, cualquier argentino o cualquier habitante, un inmigrante que está acá para comprar $100 tenga que pedir permiso a la FIP, es ridículo. Así que esos temas hay que abordarlos en los primeros meses, porque sería totalmente inaceptable seguir con la misma lógica autoritaria del populismo, donde ellos deciden quién gana y quién pierde, ¿no? Pero no son temas fáciles en absoluto. No sé, María, si tiene sentido profundizar ahora más temas o lo dejamos para un ida y vuelta después, ¿no? También yo creo que hay otra columna importantísima que lo llamaría el orden en sentido amplio, que está vinculado al derecho de propiedad, ¿no? O sea, algunas señales donde el que usurpa se lo pone en caja rápidamente hay que dar. Esto también hace al valor de los activos, al clima de inversión. Hay cosas muy emblemáticas, lo de Villa Mascardi es muy emblemático. O sea, poner en orden a que el que descaradamente viola la ley se queda con lo ajeno y pretende hacer como que acá no pasó nada y consolidar eso, algunas de estas cosas hay que hacerlas y a mediano plazo influyen en el marco económico, ¿no? Porque daña enormemente el clima de inversión, esta sensación de que cualquier aventurero puede hacer cualquier cosa, que total, siempre algún alma sensible te va a sacar una cautelar y el que es propietario arregla su situación el día del arquero. Es medio contraintuitivo, pero si vos defendés el derecho de propiedad, todos somos más ricos, aún el que no tiene propiedad, porque tiene un marco para ser propietario. Y nosotros queremos una Argentina de propietarios, no una Argentina de usurpadores o de tenencias ilegales o irregulares. Me tocó mucho ver cómo dábamos hipoteca en el Banco Provincia. Empezó a darse una brecha entre las propiedades del conurbano que podían ser escrituradas, que no, digamos, a mí, grosso modo, el 40% de la propiedad de la provincia de Buenos Aires no tiene los títulos en orden. A veces son porque, bueno, sale cara la sucesión y se murió el abuelo, nadie lo hizo. Y otra porque son situaciones de hecho consolidadas hace 20 o 30 años, ¿no? Y la verdad que hay que hacer un trabajo mediano a largo plazo de mejorar todo eso, esos costos transaccionales de la Argentina que son brutales, todo este tipo de cosas que complican los negocios y que complican los costos, porque si uno está en medio de una sucesión y quiere ordenar la situación, los costos que implica hoy son terribles. Son terribles. Así que eso hay que abordarlo. Eso hay que abordarlo. Estimado Juan, estás en el minuto 17. Si te parece bien, vamos a pasar al otro integrante de la charla de hoy, el ingeniero
Álvaro Luis No, Alzogaray. perdón, aprovecho para saludarlo, pero no saludé. Álvaro, te vi de lejos en la ¿Qué vida. tal, Juan? ¿Cómo Muy bien. estás? Un Bien, gusto compartir el espacio. igualmente. Álvaro, vos viste que Juan habla a 1000 por hora porque él es abogado y la tiene. No, porque soy acelerado. Cada bendito minuto. Ahora vamos a tener un poquito más de paciencia. Álvaro, pues es un caballero. Él se toma su tiempo para explicarnos a todos bien cada uno de los conceptos. Contanos un poco, Álvaro, cómo ves el marco de situación que estamos viviendo hoy. Bueno, no es ninguna novedad que Argentina está pasando por un momento muy complicado y que estos momentos complicados en orden económico, social e incluso institucional se va a ir presentando. Es decir, el diagnóstico que hacemos sobre cómo está el país en general coincidimos, casi todos ahora, incluso gente que antes no tenía pensamiento liberal. Y el punto es, y además se va a complicar más porque tiene un año el gobierno kirchnerista para seguir adelante con, bueno, yo llamaría con sus tropelías. Hoy no tanto porque hay mucha desorganización en el gobierno, prácticamente no hay gobierno, ya no tenemos un presidente que tenga una lapicera y que tenga ideas claras, y por otra parte tenemos una vicepresidente que está muy complicada, todo eso lo sabemos. Y ahí para abajo hay peleas en todos los órganos, en todas las administraciones, y peleas de orden político y sobre todo para tomar posiciones en el futuro, ¿no? Organismos que no es un organismo, como la Cámpora, por ejemplo, que no se sabe bien quién es, está al frente de organismos importantes, caja, digamos, con dinero. Y el proceso de toma de decisiones del gobierno es muy complicado. Prácticamente así no se puede gobernar, pero aparte, aunque tomaron las decisiones unificadas, llamémosle así, con un criterio, con una coherencia, mientras este gobierno no cabe esperar que sean decisiones correctas. Ocurren problemas en el campo económico, social. El problema principal, que como bien decía Juan recién, es la inflación. Cuando a un país le llega la inflación, después es muy difícil salir de ella, porque es como una bola de nieve que se va agrandando y después no se puede detener hasta no caer en un proceso hiperinflacionario. Argentina ha tenido dos procesos hiperinflacionarios importantes, que ya sabemos cuáles ha sido la experiencia. Uno sobre el final del gobierno peronista, de María Estela Martínez de Perón, que además se le agregaba en aquel momento líos políticos enormes, y teníamos el problema de la guerrilla que, bueno, creaba un panorama en el país muy conflictivo. Y el otro, el proceso inflacionario, es el del gobierno del doctor Alfonsín, que terminó con una proyección hiperinflacionaria alrededor del 4000%, que cuando se desarrancó la inflación, después de mayo del 89, cuando se desbarrancó, tuvo que resignar su presidencia, que todavía no sabemos por qué se fue, si nadie lo echó, no hay un golpe de Estado. Las circunstancias lo llevaron, y esas circunstancias fueron justamente el proceso hiperinflacionario. Esto lo digo no para asustar que ahora tenemos que repetir necesariamente ese camino hacia la hiperinflación, pero también sería interesante saber qué se va a hacer para evitarla, porque en la medida que nosotros sigamos financiando el gasto público, que no podemos financiarlo con los recursos genuinos, sino con emisión monetaria, y tenemos algunos problemas coyunturales coyunturales no tanto, por hace tiempo, como el tema de la deuda interna, que ustedes conocen como la LELIC, que es una bomba de tiempo, que puede ser una explosión, puede armar una explosión hiperinflacionaria para el futuro. Bueno, habría que ver un poquito qué decisión hay por parte del gobierno de evitar ese. Si no se hace nada, si se hacen las cosas mal, bueno, sin ser agorero,
y por la experiencia argentina y por la experiencia mundial, se sabe que de la inflación se pasa a una inflación más aguda, más galopante, como se decía antes, y luego una hiperinflación. Sobre todo cuando la gente, ya estamos en ese nivel, cuando la gente no cree en la moneda, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viviendo ahora, y huye del dinero. Y acá hay un tema interesante, hablando de la inflación. Cuando la gente huye del dinero, porque le quema en las manos, independientemente de que se esté más o menos emitiendo, eso acelera el proceso inflacionario e hiperinflacionario. La demanda de dinero es un factor clave para observar y entender un poquito mejor lo que es. La inflación no es un mero dato estadístico, es un tema gravísimo, es una especie de cáncer que se distribuye sobre todo el cuerpo social del país y lo va desmembrando. La gente cambia de conducta cuando no le alcanza el dinero, cuando tiene que ir a un supermercado y atrás viene el señor este que pone los tickets, mirándolo todo el tiempo, eso lo hemos vivido en el proceso inflacionario, y bueno, la gente cambia, puede asaltar supermercados y producir un caos. Insisto, no lo digo para asustar, pero estoy diciendo que la inflación es un gravísimo problema. Nosotros estamos en el mundo, en los primeros lugares de la inflación, no se entiende por qué. Cuando la inflación fue importante en el mundo, en general allá por los 70, 70 y pico, etc. Pero en este momento los países controlan la inflación. Ahora después de la pandemia se escaparon algunos valores, pero siempre a niveles más o menos razonables, un 7, un 8%. Nosotros estamos en eso de 100% y tenemos una proyección para el año que viene muy superior, a pesar de que la gente piense lo contrario. Si no se toman medidas correctivas en tiempo, en forma y oportunidad, y vamos a seguir con eso. Y que el tema económico, la inflación pasa a ser un tema central, porque lo es para la sociedad entera. Y ahí engancho un poco con un tema político-económico. Ya lo mencionó Juan, es el siguiente. Este gobierno está en retirada. No caben dudas que elecciones del año que viene, hasta esta octubre, a menos que ocurra un milagro, que es un milagro para ellos, ¿no? El Frente de Todos va a perder las elecciones. Y la va a perder un conglomerado de partidos que hoy le llamamos la oposición, al cual se pueden seguramente adherir otros partidos políticos. Y es muy importante que hoy mismo se esté trabajando en los programas de fondo que el gobierno futuro, y a partir ya del primer día, y yo diría a partir de que el nuevo presidente suma y dé su discurso en el Congreso de la Nación, como ocurrió, y pongo estos antecedentes para el cambio, del doctor Frondizi en el año 58 y el doctor Menem, que fijaron ese mismo día el rumbo económico del país. Un diagnóstico adecuado y el rumbo económico del país. La duda está si hay que decirlo antes al país cuáles van a ser los cambios, porque estos cambios, que son estructurales, de alguna manera van a traer resistencia. Además van a traer resistencia si se hagan las cosas muy bien y sin sufrimiento, porque la política, como bien decía Juan hace un rato, ya están anunciando, un señor Moyano está diciendo de que por el solo hecho de ganar en la oposición van a paralizar el país, estamos todos locos. Obviamente un gobierno con autoridad, con un presidente con autoridad e instituciones funcionando, que se haga el vivo y quiera paralizar el país, tendrá su opción, ¿no? Pero evidentemente los cambios que el país necesita van a traer resistencias muy fuertes.
como trajeron cuando el doctor Menem empezó con las privatizaciones, que no se quería privatizar, querían mantener todo en nombre del Estado. ¿Qué cambios? Sí, hay muchos cambios. Bueno, primero, para poder hacer cambios y llevarlos adelante, tiene que llegar un presidente que tenga la convicción de esos cambios, que conozca cuál es el rumbo que tiene que tomar, ¿no es cierto? No hablo de la medida A, B o C, sino hablo solamente del rumbo. Y aquí, en ese sentido, me paro un minuto en esto. Nosotros, como sabemos, durante años, décadas, hemos estado bajo un sistema de tipo nacionalista, estatista, intervencionista, dirigista, desarrollista, inflacionario. ¿Cierto? O sea, un país, llamémosle socialista. No éramos un país comunista, pero éramos un país que tenía características del socialismo. Ahora estamos básicamente lo mismo. Solamente cuando el doctor Frondizi intenta un cambio y después el doctor Menem intenta el otro cambio importante, ahí es donde podemos establecer que hubo ciertos paréntesis en este gran sistema socializante que tenemos. Hoy, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir a desarmar, y esto sirve para el marco de referencia, dentro del cual las medidas y las reformas estructurales deben incluirse. Nosotros tenemos que ir concretamente a un punto. Primero, el cumplimiento de la Constitución, que es lo que no se cumple. La Constitución Nacional establece muchos artículos, pero básicamente el artículo 14, eso Juan me menciona mejor que yo, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, ¿no es cierto? O sea que no llevar adelante programas implique una intervención del Estado que pueda trabar el emprendimiento privado de cualquier actividad lícita. Los liberales defendemos tres partes, tres columnas: el derecho de vivir, por supuesto, el derecho de propiedad que mencionó Juan, y el derecho, la libertad a la propiedad. Y a la vida. Perdón. Y a la vida, el derecho a la vida. Sí, a la vida, la vida, la libertad y la propiedad, sí. Mencioné un poquito al principio. Por ese marco de respeto a la Constitución, que implica una parte orgánica que habla de los derechos y las garantías constitucionales, que por suerte seguimos con la Constitución del 53-60, con algunos remedios ahí dando vueltas en el 94, pero tenemos una Constitución escrita que nos permite producir los cambios que nosotros creemos que el país tiene que llevar adelante. Entonces, sobre eso hay que marcar el rumbo. Hay que decir, señores, nosotros si cumplimos con la Constitución y sus principios fundamentales y sus derechos fundamentales, tenemos que ir por el camino de la libertad y de la competencia. Es muy importante el concepto de competencia, porque eso hace la clave del motor que tienen los países que se desarrollan, que adquieren niveles de progreso muy importantes. La competencia es fundamental. Entonces, todas las medidas estructurales de cambio que se lleguen a tomar tienen que apuntar a liberar la actividad privada de todas las interferencias y trabas burocráticas y de todo tipo que tiene el Estado sobre la actividad privada. Y que eso hace que hoy, por ejemplo, no vengan inversiones y todo lo que sabemos. Pero entonces tenemos que dar libertad y competencia, no monopolios. Ni monopolios estatales, ni monopolios privados. Eso tiene que quedar muy claro. La iniciativa privada tiene que poder tener acceso a los mercados y pueden salir cuando quieran, cuando entren, y además completa libertad para el desarrollo de sus actividades. Sin dirigismo, por supuesto, fíjense ahora, sin controles de precios, eso es anticonstitucional, sin leyes de abastecimiento, sin precios justos, todas esas cosas, porque
De ninguna manera eso se puede admitir en un sistema de libertad y competencia donde los contratos se hacen mutuo consenso entre las partes y voluntariamente, sobre todo. Entonces, las reformas que si quieren después podemos hablar un poquito más importantes, tienen que tener ese norte. Y eso es lo que el próximo presidente de la República, con autoridad, porque si gana las elecciones y por mucho, aproveche esos primeros días y para que después en su discurso decir, señores, el país hasta ahora vino por este lado, ahora vamos a hacer un giro de 180 grados, vamos a ir al sistema de nuestra comunidad. No solo en la parte de los derechos y garantías individuales, sino también en el problema institucional de la separación de poderes, que hoy está muy afectado, ¿cierto? Entonces, marcando el rumbo, ahora vuelvo a lo político, ese solo discurso inicial, con la autoridad política que puede dar el número de votos suficiente al próximo presidente de la República, eso cambiaría las expectativas fundamentales. No hay posibilidades de desarrollo económico si hay expectativas en contra. Es decir, las expectativas tienen que jugar a favor. ¿Qué quiere decir expectativas? Agentes económicos, sean las empresas, los consumidores y todo el mundo, tengan confianza en que un proceso de reconversión, de transformación, está en marcha. Sí, perdón. Perdona que te moleste. ¿Y No 32? molesta. Y 32 cumplieron tus 15 minutos. Entonces, bueno, cierro con esto y Dale. después si quieren... Así les abrimos las preguntas y el espacio a la gente que nos está acompañando, por favor. Sí, porque me gustaría dentro de este concepto general de tener autoridad política y marcar un rumbo hacia un país de libertad y una integración de Argentina económica al mundo, que es muy importante, y hacia ahí tiene que apuntar algunas de las reformas. Después podemos hablar sobre qué reformas se van a hacer, si tienen que ser medidas de shock, si tienen que ser graduales y todas esas cosas. Pero lo importante es fijar el rumbo y que la gente diga, ah, este va a ser el camino para la transformación. Acá tenemos que hablar de la transformación, no una medida A, B, C, D, mayores tasas de interés, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar de transformación y tenemos que hablar de los cambios estructurales que dentro de ese marco de transformación que tienen que ir hacia la libertad, la competencia y el respeto de los contratos, fundamentalmente la seguridad jurídica, el concepto que según Kicillof es un concepto horrible. Yo le diría al señor Kicillof que está lejos de ser horrible, un punto clave para que los países puedan avanzar. Después, si quieren, hablamos un poquito en líneas generales sobre el tipo de reformas que se requeriría empezar a desarrollar y que el próximo gobierno de la oposición que va a ser debería estar bien conteste de esto y aceleradamente haciendo eso, ¿no? Siempre que esté de acuerdo con ello. Muchísimas gracias, Álvaro. Si les parece bien, tenemos 20 minutos o casi 25 de preguntas y respuestas para cerrar puntualmente a las 20. Si nos quedamos cortos de tiempo para las propuestas, en el mes de febrero prometo hacer la segunda parte para hablar específicamente sobre el tema propuestas. Tenía a Martín Borges. Martín, ¿estás por ahí? Me gustaría que te desmutees y hagas tu pregunta, por favor. Sí, hola. Un saludo tanto para Juan como para Álvaro. Un placer poder compartir el Zoom con ustedes. Y gracias, María, por la organización. Igualmente. Le había hecho la consulta a Juan y por chat ya hizo una breve respuesta, pero vuelvo a reiterarla. Mi pregunta era orientada hacia si veía posible lo de implementar ficha limpia como una manera de empezar a poner un freno, un dique, una barrera de contención hacia esta degradación que tenemos en la política. Y el segundo punto era si veía factible de manera legal
recuperar el dinero que la corrupción va quitando de nuestras arcas, porque en definitiva ambas cosas creo que son como una barrera de entrada para aquel que pretenda hacer algo indebido. Bueno, esa era la consulta. Gracias, Juan. Vos pensás que el sistema judicial argentino, y esto es la novedad de lo que pasó el otro día con el fallo de vialidad, el sistema nuestro reacciona muy tarde, quizás es casi como un resabio del viejo juicio de residencia de la época colonial, ¿no? Que cuando se iba el funcionario, le hacían el juicio. Entonces, por definición, el dinero mal habido es muy difícil encontrarlo, porque todo esto se produce muchos años después y tenés desde gente muerta, como lo de Muñoz, Gutiérrez, el propio Néstor Kirchner, a traspaso de testaferro que no tenés claro ni cómo fueron. Así que cuando alguien lo encuentra culpable, siempre tiene como pena accesoria el resarcimiento patrimonial y se le incautan los bienes. Pero esa culpabilidad se determina cuando se agotan las instancias de apelación, con lo cual pasaron muchos años y en el medio que se la ve venir probablemente haya hecho alguna maniobra y es muy difícil reconstruir eso, sobre todo más que con la propiedad inmueble, con el capital. Así que yo soy muy escéptico sobre la posibilidad real de recupero. Y además mucha plata se pierde en el camino y además otra sufre un poco los avatares de la figura del depositario judicial, ¿no? Cuando vos ves las imágenes de un parque enorme de maquinaria de las empresas de Lázaro Báez, Australes Construcción y todas esas empresas, que queda inmovilizado en la Patagonia por interdicción judicial. ¿Te cabe alguna duda que cuando vas 4 años después eso chatarra oxidada? Entonces, una empresa en marcha tiene un valor, unos fierros viejos tienen otro. En el Banco Ciudad teníamos en un depósito en la calle La Rioja parte del acervo que dejó la sucesión de Juan Domingo Perón. Pero había unos autos de colección, mantenían valor, toda otra cosa no servía para nada. Entonces se pierde, es muy triste porque al país le roban y después, los pocos casos donde se llega a poner el peso de la ley sobre los activos, se deterioran. Y ahora esto pasa a todo nivel en Argentina, ¿no? En las quiebras empresarias lo mismo. Tardan tantos años que al final nadie cobra nada, ¿no? Porque ya vale todo mucho menos. Si tuviéramos la honestidad de reconocer el quebranto y poner en circulación el sistema capitalista rápidamente los bienes de vuelta, el recupero de todo el mundo sería mucho más rápido. Eso no se hace, no funciona. Así que yo soy muy escéptico, se puede hacer algo, es muy poco, los casos tipo López, donde aparece el dinero contante y sonante, son mínimos en relación al latrocinio, es muy poca plata, así que yo no soy muy optimista en eso. En todo caso, prefiero poner mi optimismo en un esquema de reglas donde los nuevos funcionarios sepan que la tienen más difícil que antes, nada más. Y eso rescato el fallo de vialidad, porque Cristina Kirchner sigue siendo una mujer poderosa, probablemente hasta la persona con más poder en el país, por más que ella diga que en realidad es víctima de poderes fácticos, la verdad que ella tiene la botonera formal del Estado, en buena medida por la claudicación del presidente de la Nación. Entonces, que le haya caído el peso de la ley en estas circunstancias es una novedad. Típicamente esto sucedía cuando vos ya habías dejado el poder y ya no eras tan gravitante, ¿no? Así que creo que inaugura una senda nueva y me quedo con esa parte positiva, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Martín. María Inés, quería hacerle una pregunta a Álvaro. ¿Podés desmutearte, María Inés, y hacerla, por favor? Sí, gracias, María. Bueno, gracias por el Zoom, por organizarlo. Hola, Juan. Hola, Álvaro. Gracias por estar acá. Yo soy bastante combativa en el chat, así que, pero bueno, es la forma de poder generar un poco de discusión y traer ideas y que todos puedan también traerlas. Mi pregunta para Álvaro es, ¿cuál es su opinión sobre el comportamiento que tuvo el Círculo Rojo en el gobierno de Macri con respecto al comportamiento que están teniendo en estos momentos con este gobierno y en especial con Massa? Nos estamos refiriendo al Círculo Rojo, a una élite empresaria prebendaria, llamémosle así. Exactamente. Bueno, por supuesto,
nosotros que defendemos la libertad empresaria y la competencia, se armen esas élites prebendarias, estamos totalmente en desacuerdo. Y ahí está un poco el concepto de la competencia también, porque aquí durante muchísimos años, todo un sector del país, un sector industrial sobre todo, se creó al amparo de un fuerte proteccionismo, con las falsas ideas que se tenían de sustitución de importaciones y todo eso que ya conocemos, y con prebendas, ¿no es cierto?, que partían de créditos blandos a todo lo que fuera. Y esos se hicieron muchas empresas fuertes y con gran capacidad de lobbying, que era lo importante. De manera que cada vez que se quería tocar eso, el lobbying era más, más importante que otra cosa. Por supuesto, cualquier gobierno, ya sea durante el gobierno del Piero Macri o el actual gobierno, nosotros estamos en contra de los círculos rojos que actúan en ese sentido. Ahora, ahí para poder desarmar esos círculos rojos, no hay otra vía que ir hacia un sistema de competencia. Por ejemplo, si hablamos de integrar a Argentina al mundo, ¿no es cierto?, en lo comercial, económico, etcétera, tenemos que llevar adelante un plan muy importante de reducción arancelaria, que son las que protegen a las empresas. Y o sea, para que las empresas que están hoy en el mercado, y si hay convicción de que ese programa de reducciones salariales, que no puede ser de un día para el otro, puede atravesarse un programa de 5 años, de 10 años, según el caso, ¿no es cierto? Porque nadie pretende llevar los aranceles a cero en el sector automotriz, sino, pero sí decirle al sector automotriz, señores, nosotros tenemos los aranceles más altos del mundo, tenemos los autos más caros del mundo, tenemos esto, lo otro, vamos a ir a la competencia en un programa de reducción arancelaria durante 5 años, por decirlo. De manera que los aranceles de aquí a 5 años van a ser del 3, el 4 o el 5%, y se van a establecer con un criterio fiscal y no con un criterio de apoyar a tal o cual sector. Entonces, la manera de desarmar los prebendarios, así, es esa: dar libertad y competencia en los mercados y luchar contra los lobbies que siempre se resisten, pero eso justamente un gobierno que tenga claro el camino al que hay que ir, y si yo soy gobierno, digo, señor, si voy a la competencia no me venga a pedir esta cuestión de que reducción de aranceles, esto tiene que ser así. Lo mismo con el tema de las retenciones, que tienen que ser eliminadas. Por eso hay que tener claro el camino y luego las medidas que en otra oportunidad vamos a tratar tal vez más en detalle, que en función de ese rumbo que mencioné antes, hay que tomar, sobre todo en áreas claves, ¿no? Como es la reforma del Estado administrativa, el Estado que vuelva a sus funciones, las constitucionales, que donde, como decía Alberdi, no tiene que ser ni empresario, ni comerciante, ni financista, ni ser dueño de trenes, ni nada que eso se le parezca. Tiene que volver a hacer lo que es, estar en el marco general, dentro del cual la actividad privada, y además proteger los derechos que la Constitución establece, no conculcarlos como hace en este momento. Entonces, ese es un poco el camino. Pero lo tiene que hacer un gobierno con autoridad política fuerte, que se le crea, y eso de ahí yo soy optimista, que decía María que vamos a tirar un mensaje optimista, de que si el país se embarca con un camino adecuado, que es el que estamos diciendo, que por otra parte es el sistema que los países que hoy están a la avanzada de la civilización, el progreso y todo, son los que tienen, ¿no? La libertad y de integración, intercambian cosas por todo el mundo. Nosotros hoy somos el país más cerrado del mundo en el intercambio comercial. Entonces, ¿qué tenemos? Productos caros y que castigan al consumidor, por supuesto, benefician a ciertos áreas. Eso hay que revertirlo totalmente, pero para eso tiene que haber ese programa, ¿cierto? Y aclararlo, y definirlo, y sostenerlo. Muchas gracias, Álvaro. Me gustaría poder Gracias. dar la palabra al ingeniero Alex Daciano y con él cerrar
este Zoom de hoy. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien? ¿No? Yo no tengo nada Sí, que sí, decir. acá. Bueno, primero, gracias tanto a Álvaro como a Juan. Obviamente coincido con todo lo que dicen, si no estaríamos todos juntos acá. La pregunta va dirigida, formulé, iba dirigida a Juan, que es una preocupación que él me puede llegar a tranquilizar eventualmente. La otra es una reflexión que realizo en función del conocimiento profundo que tiene Álvaro en cuanto a el junio del 48 alemán, que está ahí en la cabeza bollando. La pregunta a Juan concretamente es la siguiente. Estamos previendo que si ganamos en la oposición, que es lo más probable, vamos a tener una supuesta mayoría parlamentaria o una primera minoría mucho más fuerte. Y estamos presuponiendo también nosotros, al menos como acto voluntarista, que va a ser de la franja liberal el nuevo gobierno. O sea, concretamente de Juntos por el Cambio, que vamos a ganar los liberales a través de Juntos por el Cambio. La pregunta es, ¿qué riesgo? Bueno, estábamos de acuerdo que si sin inversiones o un plan, que acá se mezcla el tema del 21 de junio del 48, que atrás había un plan Marshall, con Mingo Cavallo, el maestro Mingo Cavallo, que estaba el plan Brady. Acá estábamos más solos que con un fusil flauta, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, el costo político que va a tener esto, el dolor que viene expresa Juan de los primeros meses, hay que pasarlos. No corremos el riesgo que Juntos por el Cambio se desintegre, que sea dispersos por el cambio, por más que yo estoy convencido que todos los liberales vamos a volcarnos finalmente para el lado del proliberal. Pero tengo algún temor con la parte radical, con la parte de coalición cívica, y alguno que otro del PRO que no es tampoco tan definido. No me preocupa particularmente tanto Rodríguez Larreta, por esa persona de excelente formación y que creo que está utilizando oportunismo, pero un MBA en Harvard no puede ser comunista. Bueno, el 21 de junio del 48 fue un hecho excepcional, primero porque estaban los alemanes, y el segundo porque atrás, vuelvo a repetir, estaba el plan Marshall. Entonces yo coincido totalmente con Álvaro, pero como bien dijo Ludwig Erhard, no existió el milagro, fueron 9 años alemán, fueron 9 años. Entonces, ¿cómo nos sostenemos? Porque justo estoy con Álvaro, el padre agarró y dijo, hay que pasar el invierno, y le tomaron literalmente la pregunta, ni el invierno le dejaron pasar, o sea, ni un día más ni un día menos. Entonces, ¿cómo vamos a pasar nosotros 9 años? Esta es mi pregunta a ambos, que les quiero agradecer de ya esta... Juan, ¿contestás vos, por favor? ¿O? Bueno, arranco con mi parte. Mirá, yo en esto voy a reivindicarlo a Marcos Peña, para escandalizar un poco. No hay que fijarse en la oferta política, sino en la demanda. ¿En qué sentido? No es preocupante lo que opine algún dirigente radical que puede de origen ser socialdemócrata o alguien de la organización cívica. Lo importante es lo que opina la sociedad. Entonces, la pregunta que vos hacés, te la tomo como válida, pero te la extremo. Digamos, el tema es qué grado de acompañamiento va a tener la sociedad en un proceso político que va a requerir esfuerzos y cuyos resultados no necesariamente se ven en los primeros meses o en los primeros 2 años. Ese es el gran desafío argentino. Si Argentina tiene esa comprensión y esa paciencia, el país tiene un enorme futuro por delante. Si el país se autoengaña y pretende soluciones mágicas en los primeros 6 meses, el primer año,
que es bajar la inflación y tener salario real sensiblemente más alto, todo al mismo tiempo, crecimiento económico, todo al mismo tiempo, rápido, sacando que tengamos una serie de variables exógenas que hoy no están a la vista, que nos potencien gigantescamente, en principio eso no es racionalmente posible. Entonces, va a ser muy importante el liderazgo político, poder explicar a la sociedad el sentido del esfuerzo, pero no, si es un liderazgo aislado, digamos, solamente el presidente de la nación o probablemente la presidenta, explicando y la gente en la platea sin compromiso alguno, vamos mal, ¿no? Esto tiene que ser una decisión colectiva de dejar atrás 60, 70 años de modelo populista, desarrollista, inflacionario, intervencionista, como repitió Álvaro porque decía su padre, dar vuelta a la página y hacer otra cosa. Si lo entendemos, muy bien. Si no lo entendemos, estamos en un problema. Y hay que aguantarse el sofoco, incluso una elección de medio término que quizás no sea tan buena. Porque sí tenemos, creo, como lo que estamos acá, la convicción que a 3 o 4 años vista los resultados se van a ver. Porque vos ponés en orden las cuentas públicas, puede ser que el primer año y medio tengas una gran distorsión de precios relativos, pero después, si sos consistente, eso se va a ver. Y el dirigente político viene atrás de eso. Viene atrás de eso, o sea, porque hay mucho pragmatismo y mucho oportunismo. Yo crecí, Alex, un poquito, algunos años después que tu etapa en la universidad, peleándome con los radicales, ¿no? Con la coordinadora y la franja morada. Yo debo decir que los que conozco, para mí evolucionaron bastante bien. No te voy a decir que sean liberales todos, pero piensa mejor que hace 30 años. Pero lo que van a entender muy bien es dónde está la opinión pública. Y si las cosas vienen muy a contramano y te dejan solo, como decía Ringo Bonavena, te sacan el banquito, quedaste solo arriba del ring, ¿no? Así que yo creo que la candidatura presidencial, quien gane, va a tener que explicar esto, va a tener que explicar, digamos, para ganar necesitas vender esperanza y futuro, o sea, que no puede ser una cosa de que te corta las venas, pero dentro de la venta legítima marketinera de la esperanza y del futuro, hay que explicar que hay sacrificios, y la acción de gobierno, tomo una frase de Enrique Cardoso, gobernar es explicar, la acción de gobierno tiene que dedicarle mucha energía, creatividad e inteligencia a explicar el sentido del esfuerzo que se está haciendo. Bueno, le cedo la palabra a Álvaro. Coincido, Juan, en tu apreciación. Solamente, Alex, quería, no digo corregir, pero decir lo siguiente. En Alemania del 48, en realidad el plan Marshall no tuvo una incidencia tan importante. Sí ayudó a un proceso de inversión, pero lo que tuvo incidencia fue el cambio sustancial que un día de junio del 48, después estaban las fuerzas de ocupación, cuando vino el señor Ludwig Erhard, y de repente, sin preguntarle a la fuerza de ocupación cuál tenía que ser, ¿no es cierto?, el rumbo, decidió liberar todo y cambiar la moneda, ¿cómo se llama? Perdón un segundito, que voy a sacar esto. Marco. Está el Deutsche Mark, el viejo Deutsche Mark. Exactamente. Entonces, y el milagro alemán, en realidad no son 9 años. En cuanto ahí yo recomendaría leer un libro de Erhard que se llama Bienestar para Todos, que fue fantástico porque explicaba perfectamente cómo había recibido el país, Alemania Occidental en aquel momento, y cómo a partir de los cambios se fue transformando con una velocidad muy grande. Empezaron a aparecer en los escaparates de los supermercados productos que antes no existían. En fin, cambió todo. Y cambió porque las expectativas habían cambiado. Y entonces empezaron a venir al país inversiones, y Alemania en muy poco tiempo se transformó en primera potencia económica europea y después mundial. Con respecto, hay que pasar el invierno. Eso fue un dicho, efectivamente, no sé por qué quedó grabado era un pedido que mi padre en ese momento era ministro de Economía del doctor Frondizi, tenía su propio equipo económico que le había pedido al doctor Frondizi llevarlo adelante para ser coherentes en los cambios y en las transformaciones, pero se encontró con las cuentas públicas y como no quería emitir, por supuesto, era fanático de no falsificar moneda y estafar a la gente, como se hace ahora, entonces le dijo, necesitamos un periodo de tiempo porque en este interín ya se van a empezar a ver resultados y las medidas que estamos tomando ahora van a verse. De a poco, no de golpe. No vamos a ser el primer país del mundo,
Y efectivamente la gente creyó en ese esfuerzo, lo sintetizaron en hay que pasar el invierno, pero durante esos 2 años que tuvo la gestión de mi padre, discúlpeme, soy un poquito autorreferencial, delegado en este caso, se consideran resultados notables, y uno de ellos, quiero decirles, en el año 1960, Argentina, año verde, la moneda argentina, el peso argentino, fue declarado moneda estrella internacional sin cambios de sin control de cambio de ningún tipo. Más fuerte que el dólar, más fuerte que el franco suizo, más fuerte que el franco, más fuerte. Y ahí ya se vieron resultados. Por supuesto, en un periodo que vinieron muchas inversiones, etc. Yo soy optimista, Alex, aquí no necesitamos 9 años. Me remito un poco a lo que dije anteriormente. Lo que hay que hacer es ponerse en movimiento, explicarle, como dice Juan, a la gente cuál es el plan, cuál es el programa, despertar la confianza y empezar a ejecutar planes. Con el solo movimiento, ahí cambian las expectativas y empiezan, hoy se van las inversiones, no, empiezan a venir inversiones, ¿no es cierto? Entonces, la inflación, si cumplimos con no seguir financiándolo con emisión monetaria, ya la gente se va a dar cuenta de que esto es. Fíjense que el tema de la emisión monetaria es tan importante que la convertibilidad, en realidad, bueno, un día vamos a discutir la convertibilidad, si estuvo bien hecho o no, pero en la convertibilidad el efecto más importante que se produjo al principio fue el cambio de expectativa, porque lo que no se le permitía al Banco Central era emitir moneda sin respaldo. La gente captó eso, y entonces empezó a confiar en la moneda. Después vinieron otras situaciones, pero ese no es tema de ahora. Entonces yo soy muy optimista en el país en cuanto se ponga en marcha la rueda económica, el proceso de generación de riqueza. ¿Por qué? Y todos sabemos, Argentina no es un país perdido ahí en el fondo del África que no tiene ni cultura, ni ¿no? Argentina es un país que tiene muchos recursos potenciales, y también humanos, como para llevar esto adelante. Y en muy poco tiempo se empiezan a ver los primeros resultados, y cuando se ven los primeros resultados, eso va a alentar las expectativas favorables. Entonces va a haber una carrera para invertir, por ejemplo, para invertir en petróleo, en gas, en agroindustria. Ahora está famoso el litio, el triángulo famoso que tenemos en el norte, y en muchísimas actividades en la industria del conocimiento, que Argentina tiene, y hoy está frenada porque no ofrece las condiciones adecuadas para la inversión. Y ahí vienen los problemas, y el desempleo, la inflación, los problemas asistenciales, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido es un problema de optimismo. Y el mundo sabe que si Argentina se encamina como corresponde hacia ese destino de liberar las fuerzas del mercado, nosotros lo llamamos así, las fuerzas de individuos, de las empresas, en un régimen jurídico recto y de competencia, Argentina responde. Argentina, tenemos un caso bastante cercano con el doctor Menem. Menem nos sorprendió a todos cuando un día dijo, no lo dijo así, ¿no? Iba a tirar el peronismo a la basura, ideas anquilosadas de cualquier tenor, iba a ir hacia una economía liberal. Y empezó a funcionar, armó rápidamente un plan de privatización, sacó 2 leyes importantes, sobre la reforma administrativa, sí, terminó, la emergencia económica, y sobre ese marco regulatorio pudo sacar todos los procesos de privatizaciones. La gente vio que iba en serio la transformación. Bueno, en ese periodo también vinieron muchas inversiones, una cantidad de cosas. Hubo otros problemas, que ya lo sabemos, pero por lo menos ahí se capitalizó el país. Y entonces, y la prueba está que después la gente apoyó nuevamente, políticamente apoyó en una reelección, cuando teóricamente había seguido un camino que era contrario a lo que suponíamos que la gente iba. Y esto va por el tema de las resistencias, ¿no? Entonces hay que explicar ese camino y confiar de que Argentina tiene recursos potenciales para salir adelante, y bastante
rápida. Nosotros no necesitamos Plan Marshall para eso, sí necesitamos restablecer el crédito interno y externo y la confianza, ¿no?, de la gente. Esos que tienen los dólares afuera, que vengan acá. Ya voy, María. Que vengan acá y se instalen. Va a haber una corrida para invertir. Y eso es empleo, trabajo, etcétera, etcétera. Es mi optimismo. Ahora, depende del gobierno que está de acuerdo en llevar ese camino por delante, ¿no? Disculpen la extensión. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a los dos, a Juan Curuchetti y a Álvaro Alzogaray por habernos brindado su tiempo. Tienen una verdadera tribuna liberal que los ha acompañado hoy y que les encanta escucharlos. El diagnóstico de nuestro país creo que es mucho más crítico que el que recibió en su momento Menem. Necesitamos coherencia en la toma de decisiones, responsabilidad y una sólida representación política. No vamos María, a tener... No María, vamos a, perdón, Álvaro, déjame terminar, por favor, porque Juan se tiene que ir. No vamos a tener posibilidades de hacer o de dar 2 tiros a un objetivo. Cada equivocación que tengamos va a significar estar en la mira continuamente denostándonos y tenemos la posibilidad de construir entre todos el proyecto de país liberal que queremos. Aprovechémosla. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar presentes hoy. A todos los espero este viernes. ¿Puede meter un bocadito final? Sí, pero déjame terminar el chivo del viernes y después te escucho. Sí, no, son 2 palabras nomás. Bueno, dale, Álvaro. Bueno, dale. No estoy de acuerdo que las condiciones en que recibió el doctor Menem en el país hayan sido mejores que las que va a recibir ahora. Las condiciones fueron pésimas las que recibió el doctor Menem. Justamente salíamos de la hiperinflación, incendios, asaltos en supermercados, el caos en la calle, o sea, lo peor que puede recibir un país. Sin embargo, ahí está, viene el ejemplo, porque con solo marcar que el camino iba a ser este otro, no el del peronismo tradicional de ellos, se creó rápidamente un sistema de confianza. Y nosotros todavía no llegamos a la hiperinflación, pero hay que tener cuidado, como lo dije al principio. Evidentemente está muy complicado. Si viene un gobierno opositor, coherente, que quiera seguir el camino de la Constitución, de las leyes, de los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, apertura, integración argentina al mundo, y lo dice y lo explica un poquito qué es lo que está recibiendo, por supuesto que es un desastre, ¿no? Entonces, rápidamente se va a generar esa confianza, porque además la gente quiere el cambio ahora. Y por eso está ese... Eso hay que aprovecharlo, El cambio tenemos que decírselo nosotros hacia dónde tiene que ser. No tenemos que ir a un sistema venezolano o cualquiera de estos que están funcionando, orteguiano, como llaman, el de Nicaragua. Tenemos que ir a un cambio a los sistemas de libertad donde los países del mundo, los que están más avanzados, son los que tienen adelante. Ya estamos. 2006, señor Curuchet, cumplido. Señor Álvaro Alzogaray, fue un gusto escucharlo una vez más. Señor Alex Daciano, Carlos María Romero, todos los que están presentes hoy, gracias por estar presentes, acompañándonos y formando parte de esto que es Movimiento Liberal Argentino. Beso a todos. Los veo el viernes. Muchas gracias, María. Suerte el viernes. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno. Y saludos a todos. Saludos, Álvaro. A todos, gracias por estar. Hasta luego.